buenos días para todos. Dios le continúe bendiciendo. Me complazco en saludarle una vez más en la mañana de hoy, dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo por su inmensa misericordia. Hoy su gracia ha reposado sobre cada uno de nosotros, por lo cual debemos estar agradecidos. Bueno, nuevamente tengo el privilegio de llevar el mensaje en la mañana de hoy. Para mí es un privilegio, obviamente un privilegio inmerecido, esperando que el Señor se glorifique a través de dicho mensaje. Lo importante es, bueno, que podamos aprender, que podamos aplicar cada una de las aplicaciones y así poder amoldar nuestro carácter conforme al de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que podamos salir fortalecidos, que podamos salir edificados después de ser expuestos a la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración. Padre de la gloria, bendecimos tu nombre, glorificamos tu santo nombre, te exaltamos, tú que eres el eterno, tú que existes antes de que todo fuera creado por ti, Señor. Queremos agradecerte, Señor, por la vida, Señor, que nos has dado, Señor. Queremos agradecerte, Señor, porque por nuestro respirar. Queremos agradecerte porque el latido de nuestro corazón, Señor, nos indica, Señor, que todavía no ha llegado nuestra hora, todavía no ha llegado nuestro tiempo. Y es un día más, Señor, para glorificarte, para exaltarte, darte gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, Señor. Gracias porque podemos tener acceso a ti a través del sacrificio de tu Hijo amado. Gracias porque cuando estábamos enemistados, Señor, nos hiciste hijos tuyos a través de tu unigénito Hijo, Señor. Gracias, Padre bendito, Señor, porque estábamos en tinieblas y a través del sacrificio de tu Hijo nos pasaste a la luz. Bendito eres, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, el capítulo correspondiente, creo que es el capítulo, estamos cerrando el capítulo 1, si más no me equivoco, y estamos aquí en el versículo 17 al 20. Capítulo 1 de Apocalipsis, del 17 al 20. Continuando acá con la predicación expositiva en la mañana de hoy. Capítulo 1 del 17 al 20. Dice la palabra del Señor: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bien, mis hermanos, a modo de introducción, el texto nos deja ver de entrada que Cristo se le presenta al apóstol Juan. El pasaje nos deja ver y nos muestra fielmente a Cristo glorificado. Aquí podemos apreciar de una manera muy clara a Cristo apareciendo de una manera majestuosa al apóstol Juan. Juan, mis hermanos, quien es el apóstol que estaba desterrado en la isla de Pasmo. Juan, quien es el único discípulo que caminó con Jesús, quien es el único testigo ocular de las obras de Jesús. En esta oportunidad, mis hermanos, podemos ver acá que es el único que queda con vida para este momento. Este Juan, mis hermanos, fue quien estuvo con Jesús en la última cena, el que estuvo más cerca de Jesús allí en aquel momento en el aposento, quien estuvo también a los pies de la cruz con Cristo cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en plena agonía. Juan también es al que el Señor Jesús le llamó Boanerges, que significa hijo del trueno, por tener el deseo de querer manifestar su ira en contra de unos samaritanos. Este mismo Juan, mis hermanos, quien tiene virtudes, quien tenía también pecados como cualquiera de nosotros, es a quien Dios le ha placido, es a quien Dios le ha otorgado aparecérsele de una manera glorificada a su Hijo
Jesús. Mis hermanos, y en esta oportunidad vuelve a aparecer Jesús en un escenario visual, en un escenario donde Juan lo puede visualizar, donde Juan lo puede apreciar. Está en una atmósfera donde Juan, en su mortalidad, con sus virtudes y con sus errores, al igual que nosotros, puede mirarlo. Incluso, dice la palabra allí, que lo toca con la mano derecha. Mi hermano, dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio era el Verbo. ¿Quién era el Verbo? Nuestro Señor Jesucristo. El Verbo era con Dios. Este Verbo era Jesucristo y estaba en comunión íntima, cara a cara con el Padre. Y el Verbo era Dios. El Verbo Jesús, considerado también la segunda persona de la Trinidad, también en su divinidad como Dios. Este era en el principio con Dios. Jesús está presente, mis hermanos, en la eternidad, al igual que Dios. Pero dice el versículo 14 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis hermanos, la segunda venida, la venida de la segunda persona de la Trinidad en este mundo está descrita por Juan en el Evangelio que escribió como glorioso. Lo podemos ver allí en el texto. Vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre. El Eterno, el autor de la creación, el unigénito Hijo del Padre, había habitado entre nosotros, que somos seres pecadores, seres mortales, seres corruptos, seres inmerecedores de la gracia de Dios, seres merecedores de la justicia divina, de la justicia del Padre. El Señor Todopoderoso, allí en la segunda persona de la Trinidad, en su unigénito Hijo, mandó a su unigénito Hijo a vivir en este mundo de pecadores. Y Juan lo califica como un acto glorioso, como un acto poderoso. Mis hermanos, porque nosotros éramos incapaces de satisfacer la ira de Dios. Nosotros con nuestras supuestas buenas obras teníamos la incapacidad, estábamos inhabilitados para poder satisfacer la ira de Dios. Nosotros, mis hermanos, estamos condenados al castigo eterno por nuestro pecado y Cristo lo llevó en su cuerpo perfecto, en su carne perfecta y los clavó cada uno en una cruz. Este Verbo, mis hermanos, el Eterno, que estuvo en una condición de hombre, quien se humilló a sí mismo haciéndose obediente de muerte y muerte de cruz, se le ha presentado a Juan, pero esta vez en una faceta totalmente distinta. Y si nosotros le preguntamos al texto cuáles son las características con que Jesucristo se le presenta al apóstol, dice el versículo 12 ahí del capítulo 1, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Esta expresión Hijo del Hombre la hemos escuchado a través de los evangelios cuando Jesucristo se refería a él como que era el Hijo de Dios, como por ejemplo cuando dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y continúa el verso 13, dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho como un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido. Refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Mis hermanos, está en una faceta totalmente distinta a la que apareció cuando vino a esta tierra y se hizo carne. Por eso he titulado al título La revelación de Cristo glorificado.
La revelación de Cristo glorificado. Lo he dividido en 3 puntos, donde el primer punto estaremos viendo desde el versículo 17 y el 18, la presentación de Cristo glorificado y la reacción que va a tener Juan. El segundo punto lo estaremos viendo en el versículo número 19, el mandato de Cristo a Juan, y el verso número 20, con el punto número 3, Cristo revela los destinatarios. Ahora entrando de manera directa al primer punto, la presentación de Cristo glorificado y la reacción de Juan. Si nosotros notamos, mis hermanos, en el texto, dentro de esta eminente y distinguida presentación, el apóstol Juan dice el texto que cae como muerto delante de la presencia de Cristo. Y este término, caer como muerto, mis hermanos, refleja el impacto de la experiencia que tiene Juan cuando ve al Señor Jesucristo. Este término, caer como muerto, mis hermanos, refleja, mis hermanos, lo que causa la presencia de Cristo, que fue que cayó de una manera inmediata. Y hay que aclarar que no perdió la conciencia, que no estuvo en un estado de inconsciencia. Porque lo que menos el Señor pretendía en este momento es que Juan no tuviera conocimiento de lo que estaba viendo, ¿sí? Porque lo que el Señor quiere es que Juan tenga plena convicción de su aparición y que tenga el conocimiento de todo lo que debe escribir y todo lo que debe expresar a cada una de las iglesias, que se van a hacer mención más adelante. De hecho, mis hermanos, es una experiencia semejante a la que vivió el profeta Daniel. Dice por allá en el capítulo 8 del profeta Daniel, que el Señor se apareció en visión y dice que cae como dormido, pero el Señor lo reanima, lo levanta, dice que lo levanta, lo toca y hace que se esté en pies. Ahora, Juan vivió, mis hermanos, una experiencia donde el temor se apoderó por completo de él. El temor se apoderó completo de él. Tuvo miedo, estuvo aterrorizado. Una experiencia donde el miedo invadió toda su existencia. Juan está consciente de la indignidad, que él no es digno de estar ante tanta santidad, ante la santidad de Cristo. El efecto, mis hermanos, que causa esta presentación gloriosa del Señor en Juan, las consecuencias que causa esta presentación majestuosa del Señor Jesucristo en Juan, no es otra que caer postrado ante Él. La experiencia que vive, mis hermanos, no es otra que rendirse ante la poderosa, ante el poderío, ante la presencia del Creador de todas las cosas. Y fue tan impactante, fue tan fulminante, mis hermanos, el impacto que produjo en Juan, que no fue que se cayó postrado de poco a poco mientras lo veía. No fue que cayó poco a poco o que se fue arrodillando de manera muy lenta. Mis hermanos, él cayó de manera inmediata. Dice que cayó como muerto, como una persona que va caminando y de repente cae. Como aquel que va caminando y de repente se desmaya, pero sin perder la conciencia. ¿Sí? Fue una experiencia, mis hermanos, donde sus piernas se desplomaron por completo, dejando, mis hermanos, al descubierto, sacando a la luz, sacando a la luz la fragilidad, la debilidad de una persona mortal ante la gloriosa presencia de nuestro Señor Jesucristo, ante el impactante peso de gloria que manifestaba esa visión de nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, y debemos tener presente que esa experiencia la vivirá toda la humanidad. Y eso es cuando Cristo retorne, cuando Cristo regrese, ¿sí? Por segunda vez. Porque dice la palabra del Señor que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Con la gran diferencia que los redimidos, las ovejas de Cristo, la iglesia del Señor, sus cuerpos estarán transformados y no tendrán temor y no tendrán miedo. Mis hermanos, Juan aquí está atemorizado. Y si preguntamos por qué, bueno, porque la naturaleza pecaminosa de Juan está expuesta delante de la equivalente gloria de Cristo. Y no hace más que pensar que puede morir y eso le causa miedo, eso le causa temor.
Isaías, mis hermanos, en una elevada visión que tuvo donde presenció la majestuosidad del Todopoderoso, consideró también que iba a morir por tener en cuenta su condición pecaminosa, por tener en cuenta su condición corrupta. Dice Isaías capítulo 6 del versículo 1 al 5, lo leo a su favor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Su falda llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaba, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, Isaías también consideró esa visión como que tan poderosa y que él era tan indigno de verla que pudo haber muerto. Tuvo miedo, tuvo temor. Pero si nosotros vamos, mis hermanos, a la palabra del Señor y le preguntamos, ¿será que siempre fue así? ¿Será que desde la creación nosotros siempre tuvimos temor y cuando vamos al principio de todas las cosas nos vamos a dar cuenta que no todo el tiempo fue así? Empezamos a tener temor desde que el hombre peca, desde que el hombre le falla al Señor, desde que el hombre desobedece al mandato divino. Dios al hombre, después de haber pecado, le pregunta: ¿dónde estás tú? Y el hombre, ¿qué le respondió? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, me escondí porque estaba desnudo. De allí en adelante, mis hermanos, el hombre, la humanidad, la creación empezó a temerle a la muerte. Ellos sabían que si le fallaban a Dios, debían morir, que si desobedecían al mandato de Dios, debían morir, y tuvieron miedo. Caín, cuando mató a su hermano, le pide al Señor, el Señor lo marca porque tenía temor de que lo mataran en el camino. Mis hermanos, Juan sabe, al igual que Isaías y al igual que cada una de las personas que conocen los mandatos del Señor, Juan sabe que no hay hombre que vea a Dios y quede con vida. Y dice el texto que dice el texto que Juan estaba en el Espíritu el día del Señor. Juan estaba en plena comunión, en coinonía con el Señor. Mas sin embargo, mis hermanos, cuando llega el momento, que es un momento que, si nosotros nos ponemos a analizar, es un momento que él debería estar esperando. Fíjense que Juan tiene una edad considerablemente avanzada. ¿Sí? Está en la isla de Pasmo. Cada uno de sus compañeros que andaron con él y que vivieron con Jesús, vieron las obras de Jesús, cada uno de ellos ya han muerto. Y se considera que Juan está en una edad avanzada. De hecho, dicen algunos comentaristas que un copista pudo haber ayudarle a escribir el libro de Apocalipsis. Está desterrado, mis hermanos, en una isla, fuera de la civilización. Mas, sin embargo, de manera sorpresiva, nota que su existencia, que su vida está siendo amenazada por la gloriosa presencia de Cristo. ¿Y qué pasa? Tiene miedo. Tiene miedo. Ahora, de una manera implícita, mis hermanos, para aplicar esto a las personas que no conocen de Dios, a los no creyentes, mis hermanos, de una u otra manera, el incrédulo no viene al Señor por miedo. De manera implícita, quiero traer esta aplicación. ¿A miedo a qué? A perder sus vidas. A perder sus vidas cuando tienen el conocimiento del Dios, del Evangelio. Mis hermanos, las excusas no es más que un caparazón, las excusas no es más que una cubierta para el incrédulo. Cualquier excusa que una persona pueda inventar, mis hermanos, para no venir a la iglesia o no buscar a Dios, es solo un caparazón.
Dice Juan capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mis hermanos, el incrédulo ama su pecado y el venir a Cristo es una amenaza para dejar su vida. Ahora, hay una aplicación directa, explícita para el creyente. Eso mismo, mis hermanos, por lo que está pasando Juan, eso mismo nos puede pasar a nosotros. Eso mismo me puede pasar a mí, te puede pasar a ti. Si nosotros nos aferramos, mis hermanos, a este mundo banal, a este mundo artificial, mis hermanos, cuando nuestra vida sea amenazada, bien sea por una enfermedad, por la pérdida de un empleo, cuando nuestra vida esté amenazada de manera sorpresiva, vamos a tener miedo. Vamos a tener miedo. Pero para nosotros, mis hermanos, al igual que Juan, hay esperanza. Hay consuelo en Cristo Jesús. Al igual que con Juan, mis hermanos, hay esperanza, hay consuelo. Podemos aferrarnos a Cristo. Hay palabras de aliento para nosotros de parte del Cristo glorificado. Si seguimos leyendo, ahí dice el versículo que el Señor coloca su diestra sobre Juan y dice, no temas, yo soy el primero y el último. Mi hermano, ¿usted sabe lo que significa que el Señor haya colocado su mano derecha en Juan, haya tenido ese contacto, el Cristo glorificado, y él haya sentido ese contacto del Cristo exaltado, de este que tenía ojos de fuego, que lo acabamos de describir, que se conducía dentro de los siete candeleros, y diciéndole, no temas, no temas. Mis hermanos, esto le debió haber sonado muy familiar a Juan. ¿Recuerdan la tormenta? Cuando estaban en la tormenta y lo confundieron con un fantasma, y le dijo, no temas, yo soy. No temas, yo soy. O cuando estaban durmiendo también, que estaban por allá, y estaban dormidos en la barca y se paró el Señor. O ellos también que venían instruyéndose en el Pentateuco, y cuando leen Josué, no temas, ¿sí? No temas. Mi hermano, debió haber sonado muy familiar para Juan, donde Juan de a poco o de manera inmediata debió de pasar de ese impacto a tener que morir, debió tomar como una orientación, debió tomar conciencia de que no le iba a pasar nada, porque el mismo Señor le está tocando y le está diciendo no tema, y le dice yo soy el primero y el último. Y esto, mis hermanos, de manera inmediata nos debería llevar a la aplicación de que nosotros no deberíamos temer al Señor por el miedo de un juicio. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo cuando estaba nuevo en el Señor y en las doctrinas y en las cosas que me enseñaron, yo me esforzaba en guardarme, en cuidarme, porque pensaba que si caía, el Señor venía y me quedaba. Pensaba que si pecaba, me iba de manera directa para el infierno. Entonces no tenía un temor correcto al Señor, porque las cosas que hacía era por temor a irme al infierno, de que el Señor llegara como ladrón en la noche y me encontrara en mi pecado, y eso me mantenía alerta, pero por temor a que el Señor me fuera a castigar. Mis hermanos, un redimido es alguien que ha sido salvado por Dios y debe entender que su vida comienza aún después de la muerte. Por eso es que Pablo va a decir, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Mi hermano, aquí el tema que estamos estudiando dice, no temas, yo soy el primero y el último. Y son palabras, mis hermanos, que de manera inmediata van a orientar a Juan. Van a orientar a Juan. Estas palabras son similares a las que dice Isaías en el capítulo 44, versículo 6, dice,
Jehová Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En pocas palabras, mis hermanos, de manera textual, mi temor y tu temor debe estar enfocado en lo que el Señor, o mejor dicho, no debe estar enfocado en lo que el Señor te va a hacer. No debe estar enfocado en ese temor de lo que el Señor te puede hacer. Por ejemplo, el temor de un creyente debe estar relacionado totalmente, mis hermanos, con el respeto. Con el respeto. El temor de un creyente, de un hijo de Dios, debe estar relacionado con la reverencia, con la admiración. ¿Con la admiración a quién? Bueno, a un Dios que manifestó la más profunda muestra de amor. Debe estar relacionado con la sumisión, con la obediencia a Dios, por el simple hecho, mis hermanos, de que siendo el creador de todas las cosas y de que estando en coinonía, en una relación estrecha con su Hijo, le mandó a morir por nosotros. Y de allí debe partir ese temor, en amor, en respeto, en obediencia. La esposa le hace la comida a su cónyuge, pero si se la hace por temor a que le va a pegar, no es amor. Le está haciendo por temor a que le va a pegar. Si le está haciendo por temor a que la va a dejar abandonada, no es amor. Pero hay otro temor, de que lo haga en el amor, de que está haciendo la comida y tiene temor de que le quede como a él no le gusta. Entonces le da como ese temor de que, ay, porque lo quiere agradar. No es lo mismo. No es lo mismo que un hijo te obedezca porque le vas a pegar a que te obedezca por amor o que te tema por amor. Le prohíbes el celular, no lo agarra porque le vas a pegar o le vas a hacer un castigo más severo, pero cuando te vas para la calle, lo toma. Pero cuando es en amor, aunque estés en la conchinchina, no va a tomar el teléfono, porque lo que quiere es agradarte. Seguimos con las declaraciones del Señor. Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Esta palabra, mis hermanos, considero que tiene el propósito de desaparecer por completo el temor de Juan. Primero vimos que aquellas palabras lo orientan, lo hacen como caer en sí, no me va a pasar nada. Ahora tiene el propósito como de desaparecer por completo el temor. Porque ¿a qué le temía Juan? A morir. ¿Y qué le está diciendo la afirmación de Jesús? La afirmación de Jesús está relacionada con el temor que sentía Juan. Dice, el que vivo y estuve muerto. Yo vivo y estuve muerto. Dice la versión Reina Valera 1909, al que mataron. Es un hecho, mis hermanos, de que Cristo estuvo muerto. Juan lo describe, o cada uno de sus evangelios, como que murió, como que bajaron de la cruz literalmente a un cadáver. Cristo estuvo en el sepulcro, sus órganos vitales no funcionaban, mas sin embargo resucitó de entre los muertos y vive por los siglos de los siglos. Cada uno, mis hermanos, de los discípulos de Jesús no están. Pedro no está, pero Cristo sigue vivo. Santiago no está, pero Cristo sigue vivo. Pablo no está, pero Cristo sigue vivo. Juan no está, pero Cristo sigue vivo. Calvino no está, pero Cristo sigue vivo. Martín Lutero no está, pero Cristo sigue vivo. Spurgeon no está, pero Cristo sigue vivo, mis hermanos. Sproul no está, pero Cristo vive, sigue vivo por los siglos de los siglos. Ahora, si Cristo vive por los siglos de los siglos, ¿cuál es el destino de los que hoy están en el sepulcro y cuál es nuestro destino? Pablo dice en Romanos, Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos de ustedes vuelvan a vivir. Ese es el destino, mis hermanos, de cada uno de los que mueren en Cristo. Y si no es suficiente, unas palabras directas del Señor Jesús las encontramos en el Evangelio de Juan 6, 39, 40. Dice el Señor Jesús, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió,
que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Y esto se confirma, mis hermanos, más adelante en el texto, cuando dice, tengo la llave de la muerte y del Hades. Tengo la llave de la muerte y del Hades, mis hermanos. El destino de cada uno de nosotros, mis hermanos, de los que mueran en Cristo, no es otro que la resurrección. La resurrección. Dice la palabra del Señor, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí Cristo confirma su poderío sobre la muerte y sobre el infierno. La llave, mis hermanos, aquí es una ilustración de autoridad, es una ilustración de dominio, y es lógico, suena razonable que Cristo, el que venció la muerte, mediante su resurrección, el que venció al diablo crucificando el pecado en la cruz, utilizando su propia carne incorruptible, es normal que el único que pudo mostrar en la cruz la justicia de Dios y a la vez el amor de Dios, el amor del Padre, en una poderosa obra, suena coherente que posee la autoridad y el dominio sobre la muerte y sobre el infierno. Hebreo capítulo 2, versículos 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Se ha hecho mención, mis hermanos, de que un cristiano genuino no debe temer a la muerte, ni a Dios desde una óptica de lo que le vaya a pasar si yo hago tal cosa. Pero, mis hermanos, el que no le conoce, mis hermanos, el que ha despreciado el hermoso evangelio del Señor Jesucristo, el que ha despreciado su palabra, el que ha blasfemado en contra de su palabra, mis hermanos, el problema aquí no es que va a morir, el problema es partir sin Cristo. Ese es el problema. El problema ni siquiera es el infierno, ni siquiera el diablo. El problema que es el que venció la muerte es el que tiene la llave del Hades. Apocalipsis 3:7 dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Partir sin Cristo, mis hermanos, representa a que va a vivir una eternidad sin Él en el Hades. Y Él tiene la llave, y si cierra, nadie puede abrir. Nadie puede abrir. Y la oración, mis hermanos, más sensata, la oración más sabia que puede hacer una persona que no conoce al Señor, es pedirle, suplicar misericordia a Dios y que coloque arrepentimiento en su corazón, porque nadie puede venir a Él si Dios no le llama. Si Dios no le llama. La oración más sensata no es que yo lo motive a pasar acá, a hacer una oración, a repetir lo que yo le diga y que por compromiso pase. La oración más sensata es que esté allí sentado y diga, Señor, ten misericordia de mí, coloca arrepentimiento en mi corazón. Permíteme ver lo que ellos ven, afírmame. Dice Santiago que el que esté falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará abundantemente y sin reproche. Abundantemente y sin reproche. De repente yo en mi sabiduría me dicen algo y más adelante en mi error, en mi debilidad, en mi pecado, reproche, pero el Señor no reprocha nada. Da sabiduría de manera directa. Esta aplicación, mis hermanos, también a nosotros como creyentes nos debería llevar a examinarnos, a ver nuestra vida, cómo está nuestra vida delante del Señor. Dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos los tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Para con quién? Para la iglesia. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Procedan al arrepentimiento. Entonces, nosotros personalmente en nuestro examen
deberíamos preguntarnos cómo estamos delante del Señor. Ahora, punto número 2, mis hermanos, el mandato de Cristo a Juan. El mandato de Cristo a Juan. Dice allí el versículo 19, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y esto me obliga a volver a preguntar, mis hermanos, ¿qué cosas ha visto Juan? Y lo vemos en el versículo 12, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Lo primero que debe escribir Juan acá son las características, la particularidad, la descripción gloriosa de Jesucristo. De Jesucristo. Para este tiempo, mis hermanos, los creyentes ya habían conocido por medio de la fe, por medio de la fe salvística, por medio de la predicación del Evangelio, por medio ya de algunos evangelios que ya se habían escrito, ya habían conocido, mis hermanos, a través de del glorioso mensaje de las buenas nuevas de salvación. Ya habían conocido a Jesús, al que vino a morir por nuestro pecado. Conocían al que tomó nuestro lugar en la cruz, el que se despojó de toda su gloria para derramar su sangre por cada uno de los perdidos. Pero aquí Juan va a escribir su gloria. Va a escribir referente a lo que está viendo. Algo tomado de esta mañana que ya él había visto, porque él vio a Dios también, a Cristo en su gloria, porque él reconocía que Cristo era el Hijo de Dios y era Dios hecho carne. Amén. Todo lo estoy añadiendo acá. Sí, el pastor me pasó el dato. Sí, el poder, mis hermanos. El poder de Cristo, mis hermanos, del Señor no se quedó únicamente en la resurrección. ¿Sí? Tomando la interpretación, mis hermanos, del versículo 11 dice, escribe en un libro las cosas que ves. Las cosas que ven. Entonces, ¿cuáles son las cosas que está viendo? A Cristo, ¿sí? Glorificado, a Cristo exaltado. Las cosas que son, ¿cuáles son las cosas que son? El Señor glorificado, mis hermanos, tiene conocimiento de la situación de cada una de las iglesias a quien va a enviar el libro, a quien va a enviar la carta, si se puede llamar así también. Y la que ha de ser, y estos acontecimientos tienen que ver de lo que Juan está escribiendo hasta nuestros días. Ahora, las cosas que son, aquí hay como un pequeño trabalengua. Las cosas que fueron, ¿sí? Que Juan la escribió como las que son y las que han de ser, no deben, mis hermanos, limitarse a nuestra época. No debe limitarse a nuestra época. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Sigue estando viva. Cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. No se quede en el pasado. Mis hermanos, esa declaración no se quedó en el tiempo en que vivió Juan. El Cristo glorificado, mis hermanos, vive en cada uno de los miembros de su iglesia. Y eso es hasta el día de hoy. Vive en ti, vive en mí. El Cristo glorificado, mis hermanos, el que estamos esperando, viene en cualquier momento. Viene en cualquier momento. El Cristo glorificado, mis hermanos, el que anunciamos y nos regocijamos en Él. Nos regocijamos en Él. Esas fueron las cosas que Él vio, este Cristo que sigue viviendo y morando entre nosotros. Las cosas que son. Bueno, Él se refería allí
a la iglesia. Ahora, para nuestro tiempo presente, tampoco queda en el pasado, porque cada una de las circunstancias, cada una de las cosas que vive la iglesia, mis hermanos, nos identifica a cada uno de nosotros. Sigue estando vigente. Y cuando veamos a través de la predicación expositiva, iglesia por iglesia, nos vamos a dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta. La iglesia sigue vigente. Mis hermanos, y las cosas que han de ser, nosotros seguimos aferrados a la poderosa llegada del Señor, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros seguimos esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de los acontecimientos que se escribieron en la carta y que se van cumpliendo con el pasar de los años, nos va indicando que la venida del Señor cada vez está más cerca. No, que eso lo está repitiendo antes de que sea cristiano. Bueno, quiere decir que está más cerca. Está más cerca. Está más cerca. Vamos, mis hermanos, ya para finalizar, el punto número 3. Cristo revela lo destinatario. Cristo revela los destinatarios. Dice el verso 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Mis hermanos, lo que siempre ha causado alguna polémica o discusión en el libro de Apocalipsis es la simbología. Es toda esta simbología que contiene el libro, ya que cada lector suele dar una interpretación de acuerdo a su propia sabiduría o de acuerdo a su propio razonamiento, y esto ha causado discusiones y debates con el pasar del tiempo para los que defendemos la verdad. En esta ocasión, mis hermanos, Juan hace mención en el versículo 12 de que vio 7 candeleros de oro y en medio de él uno semejante al Hijo del Hombre. Y esta expresión Hijo del Hombre, como ya lo expliqué, ya lo había dicho Jesús en vida en varias ocasiones. Así que damos por sentado que ese Hijo del Hombre que se pasea en los 7 candeleros no es otro que el Señor Jesucristo. Ahora dice el versículo 16 que éste caminaba en medio de los candeleros y tenía a su diestra 7 estrellas. Hasta el momento, hasta ese versículo es un misterio. Hasta ese versículo es una incógnita. Pero como el libro de Apocalipsis, como su nombre lo manifiesta, revelación, su intención es revelar, su intención es mostrar, su intención es enseñar, así como aprendimos con nuestro hermano Robinson en la introducción de Apocalipsis, recuerda que habló sobre el libro de la revelación y daba la ilustración que era como una cortina que se corría y uno podía visualizar lo que estaba detrás de esa cortina, lo que estaba oculto. Mis hermanos, el Señor mismo le ha placido revelarnos de manera directa, de manera textual, literalmente, porque el propósito de este libro es traer claridad a cada uno de nosotros, mis hermanos. Es traer sabiduría, es que nosotros podamos ver al Cristo glorificado a través de ella y lo podamos vivir, porque vive en nosotros. Es mostrarnos, mis hermanos. Va más allá de mito, va más allá de, ¿cómo se llama eso? Misticismo. No, mis hermanos, es una realidad lo que el Señor nos está mostrando literalmente a través de Apocalipsis. Dice el verso 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Allí está la revelación de lo que versículos anteriores era un misterio, era un enigma. Ahora, mis hermanos, la pregunta que hacemos, ¿será que es correcto interpretar que los ángeles eran seres celestiales? ¿Será que será correcto interpretar que los ángeles eran guardianes celestiales, guardianes divinos que estaban en cada iglesia? Yo creo que debería considerar que no es así, porque ángeles significa mensajeros, y este término también se le ha dado a los hombres, a hombres que también cumplieron esa
ese papel de mensajero, de heraldo. Por ejemplo, Juan el Bautista, dice la palabra del Señor: he aquí yo envío mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Hablando de Juan el Bautista. Mi hermano, no tiene sentido que el Señor se haya dado la tarea de mandar a hacer un escrito para que un ser celestial la leyera. Además, esto es un mensaje que debe ser expuesto durante siglos y siglos. Debe ser comunicado después de recibirlo. ¿Y a quiénes se lo va a comunicar? A los 7 candeleros, que no es otro que la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Y esto no es otro, mis hermanos, que los pastores que presiden en cada una de las congregaciones. En cada una de las congregaciones. Mi hermano, todo este contexto, todo este escenario, lo que hace es ilustrar, ejemplificar lo que nosotros estamos haciendo la mañana de hoy. Mis hermanos, ver toda esta ilustración es una analogía que es equivalente a la adoración congregacional. Esto que estamos haciendo hoy. El candelero de oro, mis hermanos, era la lámpara que debía mantenerse encendida en el tabernáculo donde moraba la presencia de Dios. Y para mantenerla encendida de día y de noche era necesario mantenerla con suficiente aceite. Mis hermanos, tú y yo como candelabro, como candelero, venimos cada domingo a recargarnos de ese aceite de la palabra de Dios. Y digo recargarnos porque mantenemos todos los días cargándonos. No es que venimos nada más a recargarnos el domingo. Todos los días nos recargamos de la palabra del Señor. Y venimos y nos recargamos el domingo. ¿Y cómo nos recargamos? A través de la exposición de la palabra de el expositor, en este caso el pastor de la iglesia. Ahora, ¿quién mora en medio de ti? ¿Quién mora en medio de mí? ¿Quién mora en medio de cada uno de nosotros? El Señor Jesucristo, mis hermanos. El mismo que te ha dicho: no temas, que estará contigo hasta el fin del mundo. ¿Quién está en medio de ti, mis hermanos? El que te llama continuamente al arrepentimiento para que te laves con su sangre por medio de su sacrificio. Mis hermanos, es el mismo que está en medio de nosotros en esta mañana, mis hermanos. Dice Corintios capítulo 2, versículo 17, que nosotros venimos de parte de Dios y estamos delante de Dios. Así que cuando tú estás sentado allí, créeme que está Jesucristo contigo. Vamos a orar, mis hermanos. Padre de la gloria, bendecimos tu nombre, te damos gracias, oh eterno Dios. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias porque tu gracia, Señor, se puede ver a través de nosotros, pues, Padre, personas que somos imperfectas, personas que somos débiles, señores, incapaces, Señor, de hacer cualquier cosa con nuestra propia obra, Señor. Señor, permítenos, Señor, en tu gracia, Señor, poder crecer en tu palabra, que podamos aplicar, Señor, cada una de las palabras, Señor, que fueron expresadas a través de las Sagradas Escrituras, Señor. Señor, permítenos, Señor, verte glorificado, exaltado, Señor, en nuestras vidas, Señor. Permítenos, Señor, verte así como Juan te vio, Padre bendito, cada vez más, Señor. Que nosotros podamos caer postrados delante de ti, Señor, en un acto de adoración, un acto de reverencia, un acto de respeto, de amor. Que nosotros podamos obedecer cada uno de tus estatutos, Señor. Señor, si nosotros hoy estamos acá, Señor, es porque lo que tú tienes que hacer con nosotros, Señor, no lo has terminado de hacer, Señor. Permítenos, Señor, y darnos discernimiento para que nosotros podamos comprender, podamos entender, Señor, cada uno de tus mandatos, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, y llénanos más de tu amor, Padre bendito, Señor, para que seamos nosotros podamos menguar nuestro egoísmo, nosotros podamos menguar, Señor, nuestro yo, Señor. Ese viejo hombre, Señor, que se empeña, Señor, en levantarse en nuestro ser, Padre bendito, Señor. Ayúdanos, Señor, en verte glorificado y exaltado, Padre bendito, para seguirte esperando con anhelo, para anhelar más tu venida, Señor, que las cosas vanas de este mundo, Padre Santo. Gracias, Padre bendito, te doy por cada uno de los hermanos, Señor, que están presentes en la mañana de hoy. Gracias te doy, Señor, por las personas y
Han venido personas nuevas, Señor, por primera vez, Señor, que seas tú tratando con ellos a través de tu palabra. Sabemos que nosotros no somos quien para convencer a las personas de pecado, pero tu Santo Espíritu sí, Señor. Tú eres el que ha de añadir a tu iglesia lo que han de ser salvos, Señor, porque tu plan es completo y es soberano, Señor. Gracias te doy, Señor, por los hermanos que han venido en la mañana de hoy, Señor, y que tenía rato que no les veía, Señor. Bendice la obra de sus manos, Señor, bendice su familia, Señor, sus hijos, sus nietos, Padre Santo, que seas tú glorificado en sus vidas, Señor. Que como cabeza de hogar, Señor, puedan manifestar tu carácter, Señor, y puedan transmitir ese mensaje, Padre Santo, para que las personas que están alrededor, Señor, puedan ser afectadas, Señor, de tu carácter, Padre Santo, de tu presencia. Que nosotros también podamos ser ese candelabro, Padre bendito, Señor, que ilumine, Señor, donde hay oscuridad, donde hay tinieblas, Señor. Que podamos ser luz, Padre Santo. Que las personas nos puedan identificar como hijos tuyos, Señor, y que no nos confundamos entre esa larga multitud, Señor, que te deshonra, Señor, y que te deshonra, Señor, y que te desagradan, Padre Santo. Señor, perdona mis pecados, mis fallas, Señor, lo reconozco delante de ti, Señor, pero también reconozco, Señor, que estoy aquí es por pura gracia, Padre Santo, y que tú eres el que asistes a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.